nunca salen los actos como todos querríamos. Y esta misma mañana me han anunciado Muñoz, que tenía que venir por recuperar la ilusión, pues no puede venir. Y como están todos en el acto de Palafox, no la han podido sustituir. Con lo cual, al final, pues falta uno de las patas del trípode que habíamos invitado. Tenemos las otras dos patas y tal como lo vamos a organizar va a ser que van a hacer una primera intervención cada uno de ellos. Les hemos dado un máximo de 20 minutos y después, a partir de ahí, entraremos en el debate. Tenemos 2 horas, porque a las 2 menos cuarto tenemos que acabar el acto, porque a las 2 cierra la Casa de la Juventud. Con lo cual, pues tendremos 1 hora y 20 de debate y más o menos 40 minutos de las primeras intervenciones. Lo que no sé quién quiere empezar. Luego, habla y empezamos. Vale, pues. Si os podéis presentar al principio, como la gente nos conoce. Pues bueno, buenos días y gracias por venir un sábado. Me llamo Manolo Garí y estoy aquí por Podemos en Movimiento, que es una de las candidaturas que se presenta ahora a la Asamblea Ciudadana. Como presentación política creo que basta. Como personal, pues nada. Ya me veis, estoy con una gripe, un resfriado enorme, no me oigo a mí mismo, puedo decir incongruencias, que va a ser benevolente conmigo y vais a ser benevolentes conmigo. He pasado muy mala noche, entonces pediros disculpas si no tengo el hilo bien tomado. Bueno, empezando por el primer punto, que me parece que es el más importante, del que tenemos que hablar. ¿Qué pasó en este país? ¿Qué pasa en este país? Lo que pasó en este país es que se quebró la legitimidad de lo que parecía que era el gran consenso inmutable, que eran los acuerdos del régimen de 1978. Hay una pérdida de legitimidad, pero todavía no se ha dado una salida a eso. Es decir, hemos tenido fuerza desde el 15M hasta nuestros días de ponerlo en cuestión, pero no hemos tenido suficiente fuerza para cambiar, revertir la situación podemos decir, de la arquitectura constitucional. Por lo tanto, hay una tarea pendiente, que es seguir empujando por la democratización, seguir empujando por un cambio de Constitución, no una mera reforma de la Constitución. Ya veremos cómo lo hacemos, es decir, si bien ahora no podemos estar diciendo apertura de proceso constituyente, quién sabe si en unos meses lo estamos. En este país hemos aprendido últimamente una cosa, y es que el tiempo se ha acelerado. Y como el tiempo se ha acelerado, cualquier punto que desequilibre la situación política, vete tú a saber si desde Cataluña, vete tú a saber si un repunte de la movilización tipo mareas puede poner en cuestión el equilibrio. Pero de momento hay que reconocer que después de los resultados de las elecciones y con la constitución de facto de la gran coalición, el gran riesgo que tenemos es de un cierre de la crisis por la derecha. Ese es el riesgo que tenemos. Que tanta energía, tanta ilusión por parte de millones de personas se vea defraudada una vez más. Por lo tanto, la primera conclusión es que Podemos tiene una tarea. La primera tarea que debemos de ponernos es evitar que esto suceda y establecer una oposición. Es decir, nuestro objetivo tiene que ser hoy establecer una oposición clara a la gran coalición, Partido Popular, Partido Socialista Ciudadanos o gestora del Partido Socialista Ciudadanos, construir una oposición en la calle, construir una oposición en las instituciones capaz de ofrecernos, o de presentarnos ante la gente como auténtico candidato a gobernar. Esto no lo hemos conseguido todavía, esto es una tarea importante. Pero pasaron más cosas. Pasó que aquí se aplicó en bruto y en directo las políticas de austeridad de la Unión Europea. Y ha habido mucho daño social, ha habido mucho sufrimiento
y se da una paradoja. Esa aparente recuperación económica, en parte basada en cosas tan tristes como que el Mediterráneo está en guerra y de pronto tenemos una hinchazón de turismo, o en una exportación de escasísimo valor añadido, pero basada en jornales cada vez más bajos, como es el caso de lo que nos está ocurriendo a partir de la reforma laboral, pues se está dando la paradoja de que puede haber un crecimiento según el Producto Interior Bruto 2.3, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo no crearse empleo, crearse de mala calidad, no estable, y cuando uno mira en cómputo de horas de trabajo respecto al principio de la crisis, estar como al principio. Es decir, estamos ante el peor de los capitalismos, el capitalismo voraz, que al mismo tiempo es incapaz siquiera de darnos la migaja del empleo. Por lo tanto, la segunda gran tarea de Podemos es impulsar la movilización, impulsar la autoorganización de las gentes de abajo para conseguir que esta situación se revierta. Pero eso también nos lleva a una cuestión, y es a reflexionar qué tipo de gobierno queremos preparar. Queremos preparar un gobierno que no le tiemblen las piernas a la hora de los ataques que va a recibir, como lo vimos en Grecia, del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea. Eso quiere decir un gobierno que tiene ideas claras y que si tiene que crear una banca pública, la crea. Si tiene que expropiar a las energéticas para que todo el mundo tenga luz a precio nacional, lo haga. Pero eso significa que asume riesgos. Eso significa no solamente que tiene que tener decisión, sino que tiene que tener al pueblo organizado, empoderado, dispuesto a aguantar el tirón. Y estamos hablando de cosas que a lo mejor la gente más mayor que está aquí hace simplemente 30 años, que no es tanto 30 años, estaba en el programa de los partidos demócratas cristianos europeos. Es decir, que lo que estamos diciendo son cosas que defendía la democracia cristiana europea. Pero lo que ocurre, que el neoliberalismo ha hecho que cualquier cosa que aparezca como favorable a los intereses populares, inmediatamente, por el umbral de sensibilidad tan bajo que tiene, aparezca como un cuestionamiento del propio sistema. Bien, pues si lo tenemos que cuestionar, lo cuestionaremos. ¿Qué le ha pasado a Podemos? Bueno, Podemos, en primer lugar, hay que decir que es el mejor invento que hemos tenido en los últimos 30 años también, ya que hablamos de 30 años. Y que es una construcción necesaria que emana de una necesidad social. Y que no es un invento que a 4 se les ocurra. Era una necesidad sentida por muchísima gente que estaba luchando en las mareas, etcétera, etcétera, y en un momento dado llega a la conclusión de que es necesario entrar en el campo de la política, en las instituciones. Crece muy rápidamente. En nuestra opinión hay que recuperar dos cosas del primer Podemos. Primero, ese entusiasmo. Se nos ha ido mucha gente por desilusión o han votado con los pies o están menos activos. Por eso nosotros decimos, queremos ganar más gente, nos faltan muchos, pero a los primeros que queremos recuperar es a los que perdieron ese empuje primero, ¿no? Segunda cosa que tenía el primer Podemos. Por ejemplo, voy a poner un caso muy concreto, porque no voy a entrar a discutir programa en abstracto. Era un Podemos que no le daba vergüenza defender la renta básica, que no le daba vergüenza defender, no ya, ¿cómo se dice?, regular las energéticas, sino hacer una transición energética hacia las renovables mediante la intervención pública masiva, es decir, controlando la sartén por el mango y el mango también. Y así podría poner más ejemplos. Es decir, recuperar lo que significó en un momento dado ese empuje, ese mover el patio, ese decir, oiga, las cosas no son así, como dice Rajoy, esto es así, no se puede cambiar. Tengo una frase hecha que no recuerdo, y es, las cosas son así más o menos, ¿no? Es decir, el pensamiento conservador en estado puro, parafraseando él a Margaret Thatcher, ¿eh? No hay alternativa. Pues sí, sí hay alternativa, y además son alternativas razonables, son alternativas necesarias y son alternativas que además desde el punto de vista de la racionalidad económica, de las posibilidades presupuestarias,
son factibles, que no nos vengan con milongas. Pero también le pasó una cosa a Podemos, y es que cuando dejó el avance electoral, porque se centró mucho en el aspecto electoral, en la gran batalla electoral, el famoso tema de la máquina de guerra electoral, que polarizó todo, y abandonamos otros campos, pero sobre todo cuando ya no hay elecciones, uno se queda sin agua en la que nadar, ¿no? Y sobre todo cuando hay elecciones y resulta que las correlaciones de fuerza que se dan en la sociedad son las que son. Antes estábamos comentando el compañero y yo que a la hora de votar vota mucha gente que no expresa su opinión. Si fuera por la opinión expresada, seguramente estaríamos gobernando. Pero eso lo aprendimos hacía tiempo. Está la gente que se decide y que tiene orgullo por expresar sus ideas, y luego la gente que coge y tiene sus miserias, su atadura a las viejas ideas, sus intereses y su legítimo derecho a pensar de otra manera, pero que son muchas y muchos. Por lo tanto, tenemos que conquistar, o como se le quiera llamar, al conjunto de la sociedad para las nuevas ideas. Pero para eso tenemos que decirle a la sociedad que es la protagonista, que hay que crear un nuevo bloque social antagónico a la oligarquía, compuesto por una amplísima alianza de las y los de abajo. Bien, ¿qué le pasó a Podemos? Que cuando se quedó en un momento dado sin agua en la piscina, empezó a echarse las culpas. Yo creo que se desarrolló una cultura política. No voy a quejarme por ser el sector que salió perjudicado de Vistalegre 1. Eso ya es historia, pero aquí estamos. Hemos sido leales a la organización y somos gente tozuda porque nos queremos el proyecto Podemos. Pero cuando el problema es que en la dirección de Podemos aparecen diferencias, en la medida en que no se había construido una cultura de la pluralidad, una cultura de cómo tratar las diferencias, el choque de trenes era inevitable. Pero fue un choque de trenes que adquirió características, por un lado caínitas, pero por otro lado, y hay que reconocerlo, de espectáculo perjudicial. De espectáculo perjudicial para nuestras ideas. Eso había que pararlo, hay que pararlo. A la gente no le interesa nuestro ombligo. A la gente lo que le interesa es qué soluciones le damos a sus problemas de cada día. ¿Qué propuestas? ¿Qué sociedad, en definitiva, tenemos en proyecto? Bien, pues ya me he perdido el tiempo. ¿Tú lo estás controlando? 10 minutos llevas. Llevo 10 minutos, qué barbaridad. Pues me retumba la cabeza como si llevara media hora. Espero que no retumbe a vosotros, porque tampoco sé si estoy hablando muy alto o muy bajo. Vale, estupendo. Entonces, ¿cuál es el gran empeño en el que nos tenemos que meter? Nos tenemos que meter en un empeño que es complicado. Es el siguiente: poner en relación nuestro trabajo en las instituciones, nuestras posiciones en las instituciones, eso que le hemos arrancado a nuestros adversarios, con lo que se mueve en la calle, con lo que queremos que se mueva en la calle. Eso no siempre es una ecuación fácil de resolver. En muchas ocasiones habrá contradicciones, pero nosotros, nuestra lealtad en las instituciones tiene que ser la lealtad a lo que ocurre en las plazas y en la calle. El movimiento social no se decreta, aparece o no aparece, pero se trabaja. Podemos trabajar activamente para reanimarlo. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que Podemos ha sido el gran protagonista de los últimos años y ha movido el patio político, eso es evidente. Pero al calor de eso han aparecido nuevos sujetos políticos con los que nos tenemos que entender, nos tenemos que aclarar. Nosotros no somos los únicos que estamos en este momento en primera línea del cambio. Y hablo de sujetos políticos que han aparecido en Cataluña o en Galicia, con características diferentes, unos y otros. Tenemos de entrar en diálogo y en colaboración abierta con ellos. Pero hablo también de los sujetos políticos municipales. Uno de los fallos que tuvimos en Vistalegre era no prever que en el calendario, hablo ya colectivamente, una cosa es que personalmente yo escribí un papel sobre eso, que tuvo muy poquitos votos, tengo que decirlo, de que vienen las municipales y tal. Pero, o sea, no quiero tener la razón de yo ya dije, que eso suena muy viejito.
pero colectivamente no prevíamos que venían las municipales, pero va y venían. Y en la configuración de la organización política de este país, municipales, autonómicas y los eventos estatales, legislativo, etcétera, forman un entramado muy complicado. Y hemos encontrado ahí nuevas alianzas, las candidaturas de unidad popular, llámese como sea, los nuevos gobiernos, el gobierno de Kichi, de Ada Colau, son gobiernos amigos del cambio, gobiernos a los que tenemos que ayudar porque están en dificultades. Bien, en definitiva, tenemos que ir pensando que esa gran alianza será una alianza, ese nuevo bloque, será una alianza social, ya me he entretenido en ello, pero también política. Nadie sobra a la hora de pensar en términos de cambio. Todas y todos nos necesitamos y hemos de aprender. Y finalmente quiero utilizar los últimos momentos de esta intervención. Luego ya, si hay que entrar en algún detalle más concreto, pues será objeto del debate que vosotros y vosotras planteéis. Quiero plantear la cuestión de que no es posible pensar que podemos transformar, hacer el cambio ni en lo político ni en lo social, homologándonos a los partidos al uso. Si somos igual de modositos, ayer empleaba esa expresión, creo recordar, Miguel Urbán en El Matadero, me da igual, si no la empleo yo. Si somos igual de modositos, tan de creernos la gente que va a asegurar la institucionalidad, pues como ayer mismo decía Kichi, seremos rehenes de las miserias que nos dejan las propias instituciones. Incluso para utilizar bien las instituciones hay que saber decir no en muchas ocasiones. Y pongo un caso concreto. No podemos a la vez solucionar los problemas de nuestras gentes y aceptar las imposiciones de Montoro. No podemos servir a dos señores. O rompemos con Montoro o nos insubordinamos, hacemos la desobediencia práctica desde las instituciones, desde la calle, o traicionaremos a nuestra gente. Yo creo que estos son los dilemas reales. Claro, para eso significa tener discurso, es necesario. Yo creo que en el discurso hemos avanzado mucho en Podemos, pero a veces hemos confiado demasiado en las bondades del discurso. Hay que tener programa, hay que tener propuesta de sociedad, proyecto de gobierno. Si no tenemos soluciones, el discurso tiene sus límites. Yo diría que hemos tenido, por decirlo así, en ocasiones, en la parte, digamos, más fuerte, más intensiva de algunas de las confrontaciones que hemos tenido internas, metástasis de palabras y, por decirlo de alguna manera, auténtica escasez, deficiencia de propuestas. No sé cuál sería la metáfora médica, pero sería algo así, como estar anémico en propuestas. ¿Por qué? Porque le hemos dedicado poco tiempo. ¿No las tenemos? No, sí las tenemos. Hay mucha sabiduría, hay mucha inteligencia, hay muchos expertos y expertas en Podemos. La cuestión es que no nos hemos centrado en esa faena y hemos hablado demasiado de nosotras y de nosotros. Pues bien, espero que os leáis los papeles. Son muchos. Hay que reconocer que somos un poco excesivos en esto de la letra, pero hay resúmenes, leo los resúmenes por lo menos, y votad lo que creáis mejor. Veis que me he centrado en los aspectos políticos. Habría otros como son el modelo organizativo, etcétera, que solamente os lo voy a resumir en la parte de propuesta nuestra. Es que Podemos necesita democratizarse más, tener un funcionamiento más de equipo y colectivo, descentralizarse, es decir, territorializarse y dar más poder a los círculos, evidentemente. Creo que el gran olvidado y perjudicado de Vistalegre 1 al final fueron los círculos. Hemos de recuperar ese aliento.
No solamente están las inscritas, los inscritos, el voto virtual, sino que está la gente que asegura la inteligencia y el músculo de esta organización. Pues bien, una vez os leáis todos los papeles o resúmenes de ellos, votad en conciencia y espero que haya muchos votos para Podemos en Movimiento. Gracias. Bueno, pues mi nombre es Víctor Rey, soy un militante de Podemos, del Círculo de Villaverde, y además soy consejero ciudadano autonómico. Arrancar lamentando dos cosas. Una, que pese a los llamamientos, yo creo, de toda la militancia, de toda la organización, de los círculos a la unidad, pues hemos llegado a este Vista Alegre 2, ¿verdad?, sin haber alcanzado esa unidad. Nada me gustaría más a mí que estar hoy aquí con Manolo Garí, ¿verdad?, presentando un proyecto conjunto, proyecto común y un proyecto unitario de unidad cara a Vista Alegre 2. No ha podido ser así. Creo que romperé una lanza en favor de Podemos en Movimiento, con quien sí hemos conseguido transaccionar algunos documentos importantes, como el de feminismo. Y bueno, lamentar que no haya podido prosperar bueno, pues una transacción y un acuerdo en los documentos políticos y organizativos. Y lamentar, en segundo lugar, yo entiendo que el compañero que ha hecho la presentación ha estado tremendamente elegante, porque estaba en su papel, pero no me parece de recibo, y en cierto modo, y lo voy a decir bien clarito, me parece una falta de respeto no acudir a un debate, a los círculos, a una conversación, ¿verdad?, con la militancia y una presentación de documentos, argumentando que hay una presentación, ¿verdad?, del proyecto y de la candidatura. Hablo del caso del compañero o compañera que va a venir por recuperar la ilusión, ¿no?, porque yo vengo a defender el proyecto de Podemos para Todas, y en estos momentos hay un acto de presentación, ¿verdad?, del proyecto de Podemos para Todas, con todo el equipo y con Pablo Iglesias. Entiendo que gusta estar en este tipo de actos, pero que tan importante, o me atrevería a decir, no, tengo la certeza de que es así, es más importante venir a presentar los proyectos y a debatir, a charlar y a hablar con las compañeras y compañeros. Y después de estos dos lamentos, pues alegrarme, ¿verdad?, de que nos hayáis invitado y de que, vaya, que esta organización está muy viva y este proceso pues está siendo, o va a ser, ya está siendo intenso, pero vaya, creo que tenemos una semana importante de debate por delante y es un gustazo venir a este tipo de actos. Así que agradeceros la invitación. Yo no me voy a ir como Manolo Garí 30 años atrás, ¿verdad? Me voy a quedar algo más cerquita. Y no me voy a ir 30 años atrás, entre otras cosas, porque comparto y suscribo, y creo que compartimos desde Podemos para Todas, y suscribimos las palabras y la reflexión, ¿verdad?, y el diagnóstico que ha hecho Manolo Garí. De hecho, hay muchos elementos del documento político, sobre todo en la parte de diagnóstico, en que creo que coincidimos. Hay quizá alguna discrepancia más en lo organizativo, luego si queréis ahondamos en ello. Y decía que me voy a quedar un poquito más cerca. Me voy a quedar en el momento de nuestra gestación y voy a tratar de ir hacia adelante, ¿no? Es verdad, como dice Manolo, que en el momento de nuestra irrupción teníamos un ciclo, ¿verdad?, una maratón electoral por delante, que nos llevó a algunos, y es verdad que ahí Manolo y su corriente se desmarcaron en el primer Vista Alegre 1, a pensar que necesitamos dotarnos de una herramienta muy flexible que permitiese, ¿verdad?, bueno, pues articular y dar pie a cambios rápidos y a un funcionamiento muy ligero. Tristemente esto, ¿no?, esta versatilidad, lo que rompe y lo que destruye en cierto modo es el debate, en la medida en que supone una concentración del poder, y es verdad, ha habido una concentración del poder y una concentración de la capacidad y de la toma de decisiones en Podemos. Y creímos, digo algunos, entre los cuales me incluyo, que el ciclo electoral, ¿verdad?, la maratón obligaba a dotarnos de una herramienta así.
Creo que echando la vista atrás, 2 años y medio, 5.200.000 votos, creo que fue un acierto dotarnos de esa herramienta, de esa máquina de guerra electoral de la que hablamos muchas veces. Pero es cierto que el momento político ahora es otro, y toca avanzar hacia otro modelo de descentralización del poder, descentralización del poder y de la capacidad de toma de decisiones, de un reparto del poder de los órganos, y fundamental para la etapa que se abre, de un empoderamiento real, ¿verdad?, de la militancia y de los círculos que este tiempo atrás, pues tristemente han ejercido, ¿verdad?, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio de tiempo, de recursos, de dinero, ¿no? Incluso hemos puesto dinerito en nuestro bolsillo para pagar carteles y demás, pues efectivamente poco más que batallones, ¿verdad?, de pegada de carteles, de montar mesas informativas, y esto es algo que bueno, para el periodo electoral y la maratón electoral podía tener cierto sentido, pero que para el periodo que se hable, bajo ningún concepto puede ser así. Yo creo que para entender lo que tenemos por delante hay que ir a los diagnósticos que hacemos los distintos equipos de lo ocurrido. Y un primer punto del diagnóstico es lo ocurrido el 20 de diciembre, ¿verdad? Hubo un debate bastante intenso en Podemos, en el Consejo Ciudadano Estatal, sobre qué se debía hacer después del 20D, ante la tentativa, ¿verdad?, oferta de un gobierno de Rivera presidido por Pedro Sánchez. Y es cierto, y hubo debate, y hubo compañeros y compañeras que en el Consejo Ciudadano Estatal y en los círculos, y hubo militantes que creían que estratégicamente podía ser una buena decisión dar y facilitar ese gobierno, porque nos permitía ejercer una posición digamos, más productiva, ¿verdad? Y que podíamos abrir un ciclo en el que estar en la oposición llevando el peso de la oposición y luciendo un poquito en las instituciones en la medida en que íbamos a ser capaces de sacar ciertas iniciativas al gobierno con el gobierno de Sánchez, ¿no? Ante esto, ¿qué se hizo? Pues lo que se hace casi siempre en Podemos con las decisiones importantes, que votaron las inscritas e inscritos y dijeron que aquí no se daban cheques en blanco, que había que esto era un lavado de cara del régimen, ¿verdad? Que a fin de cuentas era un gobierno, como decía antes, de Rivera, presidido por Sánchez, y que no habíamos venido aquí para pastelear. Y creo que acertaron, ¿no? Nos fuimos al 26 de junio y hubo también muchos compañeros que dudaron, ¿verdad? Nos fuimos al 26 de junio además en una posición y una situación jodida, porque nos fuimos señalados como los culpables de la repetición de nuevas elecciones, y este era un marco muy muy peligroso y era un marco, vaya, jodido. Y hubo compañeros que entendimos o que supimos ver que por otra parte era algo que se demandaba ya antes del 20 de diciembre, que el espacio político del cambio no lo agota Podemos. Y que para ir a esa segunda cita electoral, con buena parte de la opinión pública señalándonos además como responsables de la repetición de elecciones, pues que había que aglutinar fuerzas más allá de las confluencias que funcionaron con éxito el 20 de diciembre. Y creímos que era buena cosa intentar sumar con Izquierda Unida y ECU. De nuevo hubo un debate y hubo compañeros que creían que de hacer esto nos arrinconábamos, ¿verdad?, en el margen izquierdo del tablero, y que se dibujaba nuestra imagen de marca, que Podemos se dibujaba como referente. Volvimos a preguntar, ¿verdad?, a las bases, las inscritas y los inscritos votaron y de forma abrumadora y mayoritaria apostaron por una confluencia por la confluencia de Unidos Podemos, con Izquierda Unida y ECU. ¿Por qué cuento todo esto? Porque hay quien hace la lectura de que nos equivocamos, cosa que me alarma profundamente, porque eso supone decir, ¿no?, en cierto modo, que las inscritas y los inscritos se equivocaron, y yo creo que las inscritas y los inscritos no se equivocan nunca.
y que hacer una lectura tan pesimista, ¿verdad?, de equivocación, es que no alcanzamos el objetivo, la meta, que era el asalto a los cielos, ¿verdad?, el asalto al gobierno. 5.100.000 votos en 2 años, en 2 años y medio. Y no solo eso, estas decisiones que adoptó la militancia, que las inscritas y los inscritos votaron, ¿verdad?, uno, no dar un cheque en blanco al gobierno de Rivera Sánchez, y 2, ir en confluencia con Izquierda Unida y EQUO, ¿verdad? ¿En qué desembocaron? Desembocaron en que implosionó Ferraz. ¿Y por qué implosionó Ferraz? Sencillamente por nuestra posición férrea y por nuestra labor de oposición y por nuestra confrontación al régimen, por hacerles ver que no íbamos a venir aquí o que no habíamos nacido para pastelear nada. A fin de cuentas, por las contradicciones que les arrojábamos. Por esto implosionó Ferraz. Ferraz implosionó por nosotros, por nuestra irrupción. Y por otra parte, tras el regalo del gobierno del Partido Socialista al Partido Popular, ¿verdad?, hemos conseguido algo histórico, que es la ruptura del bipartidismo. Por primera vez en la historia, el PSOE no es oposición. Por mucho que se quiera vender como oposición, ¿verdad?, no es oposición. El PSOE a día de hoy es el partido que sostiene a Mariano Rajoy en el gobierno. Hemos conseguido romper el bipartidismo. ¿Habida cuenta de esto, de la implosión del Partido Socialista, ¿no?, y de la ruptura histórica del bipartidismo, por primera vez en la historia moderna de nuestra democracia? Creo que las decisiones que se tomaron y que lo que votó la militancia fueron decisiones acertadas. Y llegamos ahora al momento presente, ¿no?, al diagnóstico del momento presente. En Podemos para Todas, y creo que también Podemos en Movimiento comparte este diagnóstico, creemos que no estamos en una situación de normalidad. No son tiempos de normalidad y lo que vivimos son tiempos de excepción. Creemos que la ventana de oportunidad sigue abierta. Y lo que ocurre es que estamos ante un plan, ¿verdad?, y un proyecto restaurador de las élites en forma de triple alianza, Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, que tratan de trasladar el mensaje a la ciudadanía de que, bueno, han pasado ya los peores momentos de la crisis, pero que esto ha traído unas consecuencias, ¿verdad? Ha habido un cambio en ciertos aspectos, una depauperización de las condiciones materiales, un recorte en materia de derechos económicos, sociales y me atrevería a decir civiles, ¿no? Ahí está la ley Mordaza, pero que estas son las nuevas reglas del juego, que los indicadores macroeconómicos pintan bien y que vaya, que esto se está estabilizando y que hemos llegado a una situación de normalidad, una nueva normalidad, a un nuevo status quo y que esto es lo que nos tenemos que calar. Bueno, pues nosotros decimos que no. Decimos que no porque no es normal que, según el Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad?, 11 millones de personas vivan en riesgo de pobreza o exclusión social. Creemos que no es normal que 7 millones de personas sean víctimas de la pobreza energética y no puedan mantener sus hogares a una temperatura adecuada ni en invierno ni en verano. Y no nos parece una situación de normalidad, ¿verdad?, que 4 millones de personas estén en situación de desempleo, estén en paro, de las cuales 2.300.000 personas no reciben ningún tipo de prestación ni subsidio. No nos parece que esto sea normal y que sea el nuevo status quo que tenemos que acatar. Creemos que es tiempo de excepción. Claro, algunos podrían decir, hombre, compa, pero es que estás hablando, ¿verdad?, de pobreza energética, estás hablando de pobreza y exclusión social. Es que parece que es un mensaje, ¿no?, que estás hablando solo de los sectores más golpeados y más castigados por la crisis. No es verdad. No es verdad, siguen siendo problemas transversales. Seguimos con la misma realidad que denunció el 15M. Claro, esta situación de depauperización de las condiciones materiales y de recorte de derechos laborales, económicos y civiles afecta a todos por igual, con independencia de su nivel económico, ¿verdad? Porque la precariedad laboral en un país en el que por cada contrato indefinido que se destruye se crean 2 contratos temporales es una realidad para gente de izquierdas, para gente de derechas, para clases populares o para clases medias, ¿verdad? Es una realidad que las clases acomodadas de este país tienen que ver cómo sus hijos marchan al extranjero, sus hijas e hijos marchan al extranjero a buscar trabajo, porque aquí no hay empleo. Es una realidad, con independencia del nivel de ingresos de un hogar, que la factura de la luz a fin de mes es una hostia de aupa,
¿verdad? Con independencia de lo que cobremos, vaya que si merma el presupuesto del mes. Y así podríamos citar otros tantos ejemplos que afectan transversalmente y que van en la línea de aquello que denunciaba el 15M. Esto de la normalización y de la normalidad, es un mito. O sea, seguimos viviendo un tiempo de excepción y los mismos problemas, ¿verdad?, que apuntaba el 15M. ¿Y por qué digo esto? Porque me preocupa que algunos compañeros y compañeras estén aceptando las reglas del juego, ¿verdad? Estén el nuevo status quo y estén aceptando en cierto modo que efectivamente estamos en un momento de estabilización, ¿verdad?, sin solución, que las élites no han conseguido resolver porque no tienen un proyecto político, económico y social, ¿verdad?, y territorial, en el caso de este país, que dé salida a los problemas. En ese sentido estamos en un momento de estabilización sin solución. Comentan estas compañeras y compañeros que ha dado a su fin el momento en que todas las posiciones estaban desordenadas y en que era todo posible, y que en ese sentido lo que debemos ser, o nuestro papel, es el de relevo histórico de unas élites ya agotadas. Esto, a fin de cuentas, creo que es enormemente peligroso, porque es aceptar las reglas del juego, es aceptar la normalización, es aceptar que vivimos en tiempos normalizados, en un tiempo normal y no un tiempo de excepción. E insisto, ¿no?, por lo que comentaba antes, que es mentira, es un mito. Vivimos en tiempos de excepción. Creo que adoptar esa postura de, nos toca dar la batalla en las instituciones, ¿verdad?, normalizarnos como fuerza política en la medida en que se ha normalizado la situación en el país, pues creo que nos reduce muy mucho el margen de maniobra. Insisto, que sería una traición y una ceguera frente a lo que hay ahí fuera, que básicamente es lo mismo que había en mayo de 2011. Y dicen estos compañeros también y compañeras que hay que centrarse, ¿verdad?, en el trabajo en las instituciones, como si no lo estuviéramos haciendo ya, como si no estuviéramos gestionando, creo que con bastante éxito, en los ayuntamientos del cambio, como si a día de hoy en las instituciones no estuviésemos marcando la agenda política. ¿Cuándo se ha hablado en este país de pobreza energética? ¿Cuándo se ha hablado en este país de subida del salario mínimo? ¿Y cuándo se ha hablado en este país, por ejemplo, de renta mínima, ¿verdad?, como se hablaba el jueves en el Congreso de los Diputados? Jamás se ha hablado de eso en este país. Y si se habla en este país de eso, es por nuestro desempeño en las instituciones y porque llevamos a las instituciones, ¿verdad?, iniciativas y propuestas que vienen de la calle, que se han convertido previamente en un clamor social en la calle, y vienen sopesadas y vienen fortalecidas desde la calle, y nosotros estamos sirviendo de altavoz de las instituciones. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es algo, y es que, a pesar de que gestionamos con cierta solvencia en las instituciones y que conseguimos sacar iniciativas adelante, porque yo estoy muy atento a lo que pasa en el Congreso, y conseguimos sacar muchas PNLs adelante, y conseguimos sacar incluso propuestas de ley que nos vota a favor a veces el Partido Popular. ¿Sabéis lo que ocurre luego? Que esas propuestas de ley y esas PNLs que se nos aprueban van al cajón, ¿verdad? Las dejan en el cajón. Y lo que ocurre es que luego los dos Hernandos, ¿verdad?, Rafael Hernando y Antonio Hernando, se van al reservado de un buen restaurante o al despachito del Congreso, y lo que pactan es un acuerdo, ¿verdad?, una suerte de acuerdo de mínimos de esa ley, de espaldas al Congreso, de espaldas a lo aprobado en sede parlamentaria, un acuerdo de mínimos de esas leyes y de esos acuerdos, de esas PLs y PNLs que nos han aprobado. La llevan de vuelta al Congreso y no las aprueban. Pero son iniciativas de mínimos, ¿verdad? Son iniciativas ya recortadas y transgreden, yo creo, y violan flagrantemente las instituciones y desobedecen lo aprobado en sede parlamentaria. ¿Qué tenemos que hacer? Jugar a este juego, tenemos que jugar a la pericia institucional, tenemos que meternos en esos reservados o tenemos que rebajar, ¿verdad?, el nivel de exigencia, y tenemos que rebajar nuestras condiciones para que lo aprobado en sede parlamentaria se respete. Porque efectivamente, si entramos en una suerte, ¿no?, asumimos que ha llegado el momento de la normalización,
que nos toca solo lucir y brillar con el desempeño parlamentario, vamos a tener que llegar a acuerdos con el PSOE, con el Partido Popular y con Ciudadanos. Pero creo que los acuerdos eran los Hernandos en los despachos, ¿verdad? Y en los reservados. Y eso supondría, en cierto modo, colgarse medallas de hojalata, ¿verdad? Colgarse las medallas de hojalata que los Hernandos tratan de sacar a relucir, ¿verdad? Y a revestir de oro cuando nos hablan de que, bueno, que van a sacar adelante una iniciativa para paralizar, ¿verdad? A todas luces, o a todas luces insuficiente para paralizar los cortes, ¿verdad? De energía, y que, oye, que es un éxito que hayamos subido el salario mínimo interprofesional a los 705 euros. Cuando el PSOE llevaba en su programa subirlo a los 850, cuando nosotros, ¿verdad?, lo que conseguimos sacar adelante en el Congreso de Diputados era una subida paulatina del salario mínimo hasta los 950 euros. Pues eso no es un éxito, ¿verdad? Es colgarse medallas de hojalata. Creo que no debemos entrar en ese marco. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues seguir peleando por no resignarnos y porque la gente no se resigne, por decirle a nuestra gente y por señalar en la calle que los problemas que tenemos hoy son los mismos problemas que había en 2011, que no se resignen, que seguimos en tiempos de excepción, ¿verdad? Y seguir llevando la iniciativa parlamentaria con soluciones a problemas transversales, como estamos haciendo, marcando la agenda mediática y política como estamos haciendo, y sobre todo y fundamentalmente en tiempos de resignación, en tiempos en que intentan normalizarnos, generar comunidad. Hay que trabajar en las instituciones, pero es fundamentalmente trabajar con la sociedad civil y con los movimientos sociales. Y este es un trabajo que hay que hacer en la calle, que es verdad que se puede vehicular, tratar de vehicular o tratar de ordenar desde las instituciones, pero vaya, es difícil. Quien tiene que trabajar fundamentalmente eso es la militancia. Con la militancia, ¿verdad?, de la mano de movimientos sociales y de la sociedad civil, creo que vamos a poder seguir sacando adelante, ¿verdad?, sirviendo de altavoces, iniciativas fortalecidas y que ya vienen tensionadas de la calle, convertirlas en un clamor social y seguir marcando la agenda política y mediática en este país. Porque si hacemos lo otro, si nos centramos en el desempeño parlamentario, si nos centramos en llegar a buenos acuerdos, ¿verdad?, en la pericia institucional, en tratar de llegar a buenos acuerdos, que van a ser acuerdos de mínimos, insisto, porque no nos necesitan. Si llegan a un acuerdo con nosotros es para arrinconarnos, es para subalternizarnos, es porque va a ser un acuerdo de mínimos que a ellos no les hace ningún daño. Si nos empeñamos en eso, difícilmente vamos a poder trabajar con la calle, difícilmente vamos a poder trabajar con los movimientos sociales y con la sociedad civil, porque los movimientos sociales y la sociedad civil probablemente, si adoptamos esa postura, nos estén combatiendo ya nosotros, ¿verdad? Así que ya cierro con esto. En la nueva etapa, creo que con esos dos pilares, ¿verdad?, instituciones y trabajo con la sociedad civil y los movimientos sociales, que se resume en la idea de generar y crear movimiento popular y avanzar hacia un ciclo, hacia una nueva fase de descentralización del poder y de desmontaje de la máquina de guerra electoral. En Podemos, ¿en qué se traduce eso? Pues se traduce en descentralizar el poder, en un reparto más equitativo del poder orgánico entre las distintas secretarías y entre los órganos, y sobre todo en descentralizar el poder a las bases, dotar de recursos a la militancia, dotar de recursos a los círculos y empoderar a los círculos también en lo tocante a las decisiones políticas. A mí me preocupa mucho las compañeras y compañeros que le temen a que las inscritas y los inscritos voten, que temen a que ciertas decisiones, ¿verdad?, le pidamos la voz a las inscritas y inscritos. Creo que las decisiones estratégicas en Podemos, que estén por venir, tienen que votarlas todas, las que sean estratégicas, las decisiones importantes, tienen que votarlas y tienen que salir adelante con el voto de las inscritas e inscritos. Y ya acabo con esto, fundamental, la hoja de ruta municipalista y el trabajo municipal. Tenemos una primera cita en 2019, ya sé que estamos hasta el gorro, ¿verdad?, de procesos electorales, pero bueno, está ahí en 2019, con las municipales y con las autonómicas hay que empezar a hacer un trabajo potente a nivel de municipalismo, y ahí creo que es fundamental el trabajo de los consejos ciudadanos municipales, pero también de los círculos y de nuestra militancia, generando espacios amplios de cambio
junta sociedad civil y movimientos sociales, ¿verdad? Y montando ese bloque político y fundamentalmente social que necesitamos armar para ganar las elecciones en 2020 a Mariano Rajoy, pero para ganar antes las elecciones autonómicas y municipales en 2019, revalidar las alcaldías del cambio y preparar el asalto definitivo en 2020. Y con esto termino, porque yo creo que bueno, igual me he ido a los 20 minutos porque también me lío a hablar y me pierdo, pero creo que es casi más interesante abrir el turno de palabras y que debatamos y hablamos todas y todas. ¿Ya? Bien, realmente después de vuestras exposiciones yo sigo sin saber cuáles son el modelo de organización que proponéis. Y realmente os lo agradezco, porque estoy hasta el gorro ya del tema organizacional de Podemos, y como yo, me da la impresión que la mayoría de los votantes de Podemos. Es decir, ya no me importa un pito lo que sea ya la organización de Podemos. Yo de vuestra exposición lo que deduzco es que dentro de Podemos parece ser que hay dos modelos de partido y que cada de uno de esos dos modelos de partido requiere un tipo de organización distinta. Yo no creo que tenga que ser así, porque los dos modelos de partidos, uno es el que se llama errejonista, que es de tratar de ganar a la gente del centro y privilegiar las instituciones, y el otro modelo que diríamos que es el pablista, que es tratar de tener asegurado el voto de izquierda y a través de ahí tratar de avanzar. No veo que esos dos modelos tengan que ser contrapuestos. Es el modelo que tenía el Partido Comunista Italiano, que juntaba los dos tipos de modelo, y aparte no creo yo que esos dos tipos de partidos que parece que hay dentro, de facto, dentro del partido, requieran dos tipos de organizaciones distintas. Yo os lo agradezco porque estoy hasta el gorro ya del tema de organización, y como yo digo, que mi primera impresión después de todo esto es que sobran todos los dirigentes políticos de Podemos, que se vayan y que vengan otros nuevos. Y de todos los dirigentes, el único que creo yo que ha mantenido la coherencia ha sido Teresa Rodríguez. Toda la gente de mi entorno, y es gente muy politizada, está harta ya de Podemos y de que se miren el ombligo. Y que si son incapaces de llegar a un acuerdo, que se vayan y que vengan otros. Porque Podemos es algo más que sus dirigentes, que han demostrado que no son líderes, sino que son meramente dirigentes. Parece ser que Podemos tiene el fenómeno del extraño caso de Benjamin Button. Es decir, que empezaron como gente muy preparada y ya totalmente madura, y han sufrido un proceso de regresión a la infancia como si estuvieran en las facultades de políticas otra vez. O sea, me tenéis harto, se lo decís, y no pienso votar. Bueno, vamos a coger un par de turnos más y luego que contesten. ¿Así? ¿Se oye? Sí. Bueno, yo lo siento, era para contestarte, y yo creo que no votando no se consigue nada. Quiero decir, donde se consigue es en los círculos, discutiendo, y como se ha visto, quiero decir, hay posibilidades, quiero decir, de que en los círculos se discuta, podamos llevar nuestras propuestas y se puedan realizar, pero quedándote en casa sin votar, nunca se ha conseguido nada. Eso siempre es lo que ha querido la derecha, que estemos calladitos, con la boca cerrada. Y ni entonces, ni ahora, y menos en Podemos. Podemos es una nueva herramienta, y el que haya diferencias no quiere decir que no vayamos a votar. Y respecto a lo que has dicho de las dos, no sé cómo has llamado, corrientes o tal, solo has nombrado a los pablistas, errejonistas. Quiero decir, aquí precisamente no están los errejonistas y están los anticapitalistas, que es Manolo Garín. Los anticapitalistas nunca hemos renegado de lo que planteábamos, y además lo ha dicho él, desde el principio. En Vistalegre perdimos y nosotros hemos seguido fieles totalmente a Podemos, sin decir nada al exterior, porque creemos que eso no es correcto y lo único que lleva es a los ataques de la prensa, etcétera, etcétera, y a los ataques de los medios, y hemos seguido trabajando por conseguir otra forma de Podemos que para nosotros es mejor. Y no hemos dejado de decir lo que decíamos desde el principio: una renta básica, una auditoría de la deuda, no pagar la deuda ilegítima. Eso lo hemos dicho y lo seguimos diciendo. Pero esto no es organización, que es el tema que se No, yo era la general. Venga, ¿quién
Belén. También. Yo, si no hay nadie. Hola, buenos días. Vamos a ver, yo creo que, igual que tu enfado, compañero, podemos estar bastante gente enfadada por esta, digamos, pelea de gallitos a la que nos han sometido. Pero yo quería hacer los dos líderes, no todo el mundo, solo los dos líderes. Yo quería hacer algunas reflexiones, no tanto preguntas. Vamos a ver, yo creo que falta, quizá por el tiempo, el que para obtener, o sea, para salir de Vistalegre 2, el reto que tenemos ahora como Podemos es ser capaces de construir una organización, ¿no?, capaz de tener éxito, de ganar en las siguientes elecciones. Pero para esto hace falta, al menos, resumiendo mucho, dos condiciones, que es ser capaces de construir una organización mayoritaria, es decir, como decía Manolo Gallí, comenzar a construir esa mayoría, pero no cualquier mayoría, una mayoría convencida de que esta situación hay que transformarla, ¿no? Entonces, no todas las candidaturas, si os leéis los documentos, proponemos una construcción de esas mayorías lo mismo. Nosotros, desde Podemos en Movimiento, pensamos que hay que bajar a la realidad de todas las clases populares, de toda esa gente que le ha agredido las políticas de austeridad. Esas personas que ya se hayan considerado clase media, clase trabajadora, han sido verdaderamente maltratadas y hoy día sufren lo que sufrimos muchísima gente, ¿no? Que no llegamos a fin de mes, verdaderas agresiones en lo económico, en los derechos y en las libertades. Pero la segunda condición yo creo que tiene que partir de nuestro partido, y es que la mitad de la humanidad somos mujeres y nos olvidamos siempre de las mujeres, empezando por las propias mujeres. Entonces, no solo tenemos una organización centralizada, androcéntrica, poco horizontal, poco democrática, sino que encima no es feminista, y la mitad o más somos mujeres. Somos diputadas y estamos en la militancia y estamos trabajando. Luego, creo que nuestro documento del feminismo es francamente acertado, porque igual que nos llamamos anticapitalistas, estamos en contra de la opresión patriarcal. Luego, por eso creemos que el mejor concepto que lo explica es eso de querer despatriarcalizar. Por eso queremos, igual que queremos acabar con el neoliberalismo, queremos acabar con el patriarcado. Entonces, yo creo que para salir de Vistalegre con verdadero éxito, todo esto que he comentado muy rápidamente, que la organización tiene que bajar a los municipios, que vuelvan a vivir y a ver vida en los círculos, para que podamos ir rescatando espacios en nuestros barrios, en nuestros pueblos, de verdadero poder. Ir ahí empoderándose la población y sumando, no solo Podemos, con más actores, aunque hoy día el principal es Podemos. ¿Por qué consideramos que es Podemos verdaderamente hoy día el agente o una de las, digamos, construcciones más acabadas y principal? Mirad, está creciendo en toda Europa y en lo que no es Europa, la extrema derecha. En España no ha triunfado todavía por la construcción de Podemos. Luego, no nos carguemos a Podemos con moderaciones o con no ver la realidad dura que tenemos. Si nosotras no somos capaces de ser portavoces de esa ciudadanía que nos reivindica mejorar sus condiciones de vida, esa ciudadanía, sean trabajadores o sean clases medias, votará a la extrema derecha, como va a pasar en Francia, en Austria y en Alemania. Buenas tardes. Yo quería hacer algunas preguntas a los que han venido aquí, porque hemos escuchado algunos aquí todo nuestro speech, que está muy bien. Pero a mí hay varias cosas que, digo que está muy bien, pero a mí hay varias cosas que me parece que primero, decir que has mencionado antes a los compañeros de Íñigo,
como yo no soy, aquel que dice, susceptible de que nadie piense que soy de Íñigo, pero en otras reuniones los que no habéis venido sois los pablistas, o sea que tampoco pasa nada, ¿vale? Eso por un lado. Luego, yo pienso que preguntaros que si esto de venir ahora, acercaros a la gente, venir a los círculos, es algo que va a continuar, tanto en las dos candidaturas. Evidentemente la tercera no nos puede contestar, porque hasta ahora realmente también el aparato se acordaba de los círculos cuando había elecciones, es decir, prácticamente igual que hacían los viejos partidos. Eso es una pregunta, por un lado, para las dos candidaturas. Por otro lado, quisiera saber, porque he visto en todos los documentos, no es que me los haya leído todos, porque eso no lo hace ni siquiera Pablo, con un equipo a lo mejor, pero no he visto que se hable en ningún momento de la actitud del partido con respecto a si cuando lleguen las próximas elecciones, como has mencionado, que son las municipales, vamos a ir como podemos o realmente vamos nuevamente a delegar ese problema al resto de los ciudadanos para decir, cuando algo se hace bien es nuestro, cuando algo se hace mal nosotros no sabemos qué hacer. Esas son todas las preguntas y creo que mis compañeros también tendrán alguna más. Si os parece ya... Y te cojo luego. Vale, es que si no se olvidan de todo ya no... Vale, contestáis. Bueno, respecto a lo que comentaba el compañero, no es que haya dos tipos de partidos. O sea, yo creo que dentro de Podemos hay distintas sensibilidades. Con lo que tenemos que acabar es con el partido de familia, ¿verdad? Yo también, y lo comparto, y creo que esto es algo que comparte toda la militancia, que estamos hasta el gorro de los pablistas, los errejonistas, de la gente de Urban, ¿verdad? Los anticapitalistas, y que nos han reclamado este tiempo atrás unidad. Y yo quiero creer, de verdad, que después de Vista Alegre 2, quede como quede la cosa, nos ponemos todas y todos a una y a remar juntos. Y hay que avanzar hacia un partido de, vaya, en la medida, ¿no?, en que al menos nosotros, desde Podemos para Todas, defendemos que hay que construir un bloque político, pero fundamentalmente social, tenemos que convertir a Podemos en un partido de militantes, ¿verdad? O sea, nosotros en los documentos igual somos muy optimistas, pero nos marcamos 1 millón de inscritos, 100.000 militantes. Para ganar las elecciones al Partido Popular en 2020 necesitamos en torno a 9-10 millones de votos. Para alcanzar 9-10 millones de votos, yo creo que con menos de 1 millón de inscritos, con menos de 100.000 militantes activos trabajando en los círculos, no puedes armar ese bloque político y social. Decía, yo creo que no hay dos tipos de partidos, hay distintas sensibilidades. Nosotros también discrepamos en algunas cosas. Vaya, muy poquitas. Bueno, hay algunas. No habríamos presentado documento conjunto. Mira, te menciono una. El diagnóstico, en cierto modo, lo compartimos. ¿Qué diagnóstico hacen los compañeros anticapitalistas de la situación en Europa? Más que diagnóstico, ¿qué respuesta creen que hay que dar a la situación en Europa? La desobediencia, ¿verdad? A las directrices de la Troika. Nosotros no apostamos tanto por la desobediencia como por generar un bloque de confrontación a la austeridad con los compañeros italianos, con los compañeros griegos y con los compañeros portugueses, ¿verdad? Armar un bloque político y social y un bloque institucional también en el Parlamento Europeo para confrontar. Los compañeros abogan a la desobediencia, que me parece muy legítimo, ¿no? Pero esa es una diferencia, por ejemplo, política que tenemos. ¿Son dos tipos de partido? No, pero sí remiten las distintas estrategias que yo he tratado de desgranar a dos tipos de actuaciones en las instituciones, ¿verdad? Y a dos modelos de construcción del movimiento popular. A mí me parece, pero bueno, esto es una opinión personal, pero que creo que compartimos también desde Podemos para Todas, y lo he dicho antes, creo que si avanzamos a un modelo en el cual aceptamos la normalización, aceptamos el nuevo status quo y nos centramos en la pericia parlamentaria, vamos a poder llegar a unos acuerdos de mínimos y difícilmente vamos a poder construir poder popular porque los movimientos sociales y la sociedad civil ya no van a estar combatiendo a nosotros, sencillamente. Entonces, esto obviamente remite a dos modelos organizativos. A un modelo que da más peso a la construcción de un bloque social y que da más peso al trabajo de la militancia y los círculos y la sociedad, con sociedad civil y movimientos sociales, y a otro que se centra más en la pericia parlamentaria y que aspira y que cree que
con eso también va a poder pegamentar y va a poder hacer un trabajo en la calle. Yo creo que limita el trabajo muy mucho en la calle, afrontar la normalización y centrarse en la pericia parlamentaria. Los círculos, el papel que tienen los círculos en el tiempo que está por venir. Desde estatal es complicado. Yo creo que, de hecho, debemos avanzar hacia un proceso de descentralización. Creo que es más posible articular, ¿verdad?, dinámicas de trabajo desde los municipios, desde los consejos ciudadanos municipales y de los consejos ciudadanos autonómicos. Hablo por lo que me sé. Yo estoy en el Consejo Ciudadano Autonómico de Madrid. Es verdad que las primarias en Madrid fueron ya hace un tiempito, pero con Vista Alegre 2 no nos parecía, nos parecía que la organización de nuevo, ¿verdad?, entraba en un ciclo de primarias y que no se iba a poder salir con nada de positivo y se iba a dificultar muy mucho el trabajo. Nosotros tenemos planes en propositivo para los círculos, para trabajar temáticas, temas políticos. Tenemos un plan de traer y de articular verdadero movimiento popular, ¿verdad?, sacando y trabajando temas con sociedad civil y movimientos sociales, y venir a los círculos a recoger propuestas con esos expertos de la sociedad civil y de los movimientos sociales, que poder incorporar a esas medidas que luego presentemos en la Asamblea de Madrid. Y a partir del mes de marzo se va a empezar a enviar con cierta frecuencia, ¿verdad?, informes que se elaboran desde la Secretaría Política, de la Secretaría de Análisis y Programa, sobre diversas temáticas que den pie y que sean materiales a partir de los cuales los círculos puedan trabajar esas medidas. Esto se empezará a hacer en marzo. Pero creo que la clave es esto, es estatal mucho creo que no puede hacer por los círculos, más allá de dotarles de recursos, ¿verdad? Y creo que debe ser un trabajo más a nivel municipal. ¿Y cómo vamos a ir en las elecciones? Yo hablo de la propuesta que llevamos nosotros. La propuesta que llevamos en Podemos para Todas es la siguiente. A nivel municipal se van a decidir los inscritas e inscritos. Círculos inscritos deciden cuál es la forma en que quieren concurrir a las elecciones. Y también extendemos eso al ámbito autonómico. La decisión de ir en confluencia con otras organizaciones políticas, tanto a nivel municipal como autonómico, la deciden las inscritas e inscritos. Me consta que en otras candidaturas, bueno, ahora contará Manolo cómo lo organizan ellos. Pero vaya, es esto. Respecto, que hay un temor también a la fusión con Izquierda Unida, ¿no? Que creo que es un temor infundado, pero vaya, porque nadie ha hablado de Izquierda Unida. Bueno, los compañeros de Recuperar la Ilusión, es una pena que no estén aquí, porque buena parte de la exposición, creo, de Manolo y también de la mía, fundamentalmente de la mía, es en cierto modo una interpelación y una confrontación entre diagnósticos y estrategias. Los compañeros de Recuperar la Ilusión se han hablado mucho de la fusión con Izquierda Unida. Yo me he leído los documentos de Recuperar la Ilusión. Para una hipotética fusión con Izquierda Unida, ¿verdad?, lo que se establece es 2/3 de las inscritas y inscritos que voten a favor. En Podemos para Todas, además de 2/3 de las inscritas e inscritos, lo fortalecemos y lo reforzamos con 2/3 de los círculos validados. Así que creo que es un temor, vaya, infundado, y es algo que no va a ocurrir. Bueno, empezando por las municipales, hay una realidad municipal que ya existe, a pesar de Vista Alegre 1, y es que se crearon candidaturas, se han hecho experiencias, unas saldrán mejor y otras peor, pero lo que no hace nunca la historia es volver para atrás. Puede ir a peor, puede ir a mejor, pero para atrás nunca. Entonces, lo primero que tenemos que tener es la modestia de reconocer que hay experiencias exitosas en algunos casos y en otros no, que salieron en paralelo, a veces colaborando nosotros muy activamente y otras no. Por lo tanto, el mapa de los 9.000 municipios de este país es complejísimo. Entonces, lo primero que hay que tener es la modestia de decir, antes de hablar de cuál es, si nos presentamos como Podemos, este tipo es qué política municipal, qué grandes política municipal vamos a tener, para qué queremos estar en los ayuntamientos. Esa es la primera pregunta y es legítimo que se la haga un partido como Podemos. Pero la segunda es con quién queremos hacerlo. No todo el mundo que está en el ajo está en Podemos. Y entonces lo que se trata es de hacer las debidas políticas
de acuerdo, de confluencia, de convergencia o de alianza. Las formas pueden ser muy diversas, pero el tercer factor es quien lo decide, y evidentemente tiene que decidirlo la gente sobre el terreno. A mí me parece que siempre ha funcionado muy mal la teledirección, es decir, que a muchos kilómetros de Majadahonda alguien sepa más sobre lo que ocurre en Majadahonda que vosotras y vosotros, pues es dudoso. Puede haber un debate político de orientación, pero de qué es lo que hay que hacer en concreto, sinceramente, máxime cuando en política hay factores, y en la política municipal también, y por supuesto que son conocimientos de las personas, de las trayectorias, de la verdad de lo que dicen y de la verdad de lo que ocultan. Entonces yo creo que lo sensato es primero tener una política municipal. Ahí tenemos colectivamente déficit, lo digo claramente. Es lo que afecta a la gente como Kitsch, han tenido que currárselo y han tenido que desarrollar con escasos medios, pero claro, es que tenían que gobernar. Es decir, al día siguiente tenían que decir cómo remunicipalizaban los servicios de la playa o cómo constituían una distribuidora de energía municipal. Y eso, ahí no había catón, no había que inventar. Y además con unos técnicos que, bueno, no han sido desleales, pero tampoco eran colaboradores. Los técnicos municipales, son gente que venía de la época anterior. Por lo tanto, yo creo que en política municipal vamos a ver varias formas. Segundo, a nivel más general, ¿qué va a ser la configuración de las fuerzas políticas dentro de 2 años? Yo creo que hay que ser prudentes, hay que tener criterios. Por ejemplo, hay un criterio que es fundamental, sumar. Otro criterio que es fundamental, actitud honesta y unitaria con los socios en el camino. Pero eso significa también hablar claro, es decir, no tenemos por qué estar de acuerdo de entrada. Pero cuando uno intenta formar una fuerza capaz de vencer a la oligarquía, lo primero que tiene que aprender es a interlocutar. Eso es fundamental. Entonces, claro, es verdad que dentro de Podemos, no tengo mucho que añadir, han aparecido a veces posturas excluyentes. Con esos no. Bueno, pues yo la verdad, el día que conocí a Alberto Garzón me sorprendió la cantidad de cosas que teníamos en común. Y sobre todo me sorprendió que era un tipo con ideas interesantes, que yo aprendía también. Bien. Lo digo como ejemplo. Lo digo como ejemplo de que no toda la inteligencia está en Podemos, ni toda el buen hacer. Ahí está repartido. Pero si te vas a Cataluña, apaga y vámonos. Y si te vas a Galicia... Pero es que si te vas a Andalucía, cuando sales de las ciudades, en esos pueblos, en el medio rural, inmediatamente te encuentras con un sector muy fuerte, con redes importantes que tienen que ver con Izquierda Unida. Esa es la gente que quiere el cambio. No sabemos si otras gentes quieren el cambio. Eso sí que lo quieren, al menos una parte importante, la gente de Maillo, etcétera, etcétera. Entonces, pero nos vamos a encontrar con sectores del PSOE. Eso estoy convencido. A mí me tocó, Pablo me pidió que fuera a Andalucía a ayudarle a Teresa en las negociaciones con la Susana, con el tema de formar o no gobierno. Y allá que me fui compañero de negociaciones junto con Sergio Pascual. Éramos los comisionados. Pues bueno, yo hay gente del PSOE que allí conocí que, vamos, no iría ni a la vuelta de la esquina. Os lo digo con claridad. Alguno de ellos le tuve que sacar, lo puse encima de la mesa, el nombre de todos los familiares que había contratado en el último año. Bien, no hizo ni comentario. Y sin embargo, es verdad que yendo por los pueblos haciendo la campaña, había mucha gente que vota PSOE o que son del PSOE con los que se podía hablar. Por lo tanto, cuando hay una convulsión, tal como se ha planteado en Ferraz, es que es enferramiento del PSOE. Es decir, y hay dos formas de afrontarlo.
Hubo una forma, yo recibí presiones que no, por discreción no voy a contar, si el pecado o no el pecador, de que había que pactar ya con Susana, pero a todas horas. Es que es la única manera de que nos acerquemos al sector del PSOE. Bueno, como a mí me habían dado, como se dice, capacidad de hablar allí, pues no hice caso de esas presiones, hice caso de las presiones que me venían de otros lados. Pero hubo presiones desde el primer momento, porque hay una idea en un sector de Podemos, y es que lo que se trata es de cambiar la élite, es decir, se trata de hacer de alguna manera un modelo de partido, yo no diría socialista, no sé, un partido que juegue el rol del Partido Socialista cambiando las cabezas que lo llevan. Nosotros somos más listos, estamos más preparados, pero es mentira, preparados y listos hay en todas partes. El problema no está ahí, el problema está en el proyecto político, en las relaciones que tienes tú con la gente a la que quieres ser útil, en definitiva. Bien. Por lo tanto, vamos a ver también movimientos del Partido Socialista. Yo creo que hay que prepararse para lo que venga, del Partido Socialista o de socialistas, es diferente. Yo creo que hay que estar abiertos. Y yo creo que cuanto menos se reglamente, en el sentido de punto 1, punto... Hombre, hay que tener unas normas para decidir, en eso estoy de acuerdo. Eso o sea, no se puede, no puede la élite de Podemos decidir por los demás. Tenemos que estar... Tiene que ser una decisión democrática, pero hay que tener la cabeza abierta. Termino con el tema del partido. Pues por supuesto, yo creo que hay que revalidar el rol de los círculos. Hay que revalidarlo como un lugar de agrupamiento de la gente que quiere el cambio. Pero para eso se necesita que la gente, cuando va a un círculo, lo vea útil. Lo vea útil, tan útil como que su voz, su opinión, la deliberación que ha tenido, que ha sido tenido en cuenta antes de tomar una decisión, es escuchada por la propia dirección y que hay un feedback, dirección, círculos. Otra cosa, yo no impugno para nada, es el sistema este de votación de los inscritos. Creo que son formas de participación que deben de ir complementarias y en paralelo, pero quien geste la opinión no puede ser solamente las direcciones por inteligentes que sean, la de Madrid, la de estatal o lo que sea, no pueden sustituir a la inteligencia colectiva, que significa la gente que está pegada al terreno, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que continuar trabajando en los ciclos, teniendo relación, etcétera. Eso es lo que nosotros le llamamos partido-movimiento, porque es un partido que tiene estructura, pero tiene muchas relaciones con lo que ocurre en la sociedad y lo incorpora. Y eso significa que es un partido que actúa unido, pero reconoce no solamente que hay pluralidad, sino que el pluralismo es bueno para finalmente tener ideas comunes. Me he extendido, perdona. Habéis visto que soy mucho más flexible que en el debate que tuvimos para la comunidad, que les controlaba el segundo, pero después de las indirectas que me dieron ya no me atrevo. Para la comunidad había 10. También es verdad que teníamos más candidaturas. Bueno, yo no soy asidua a estas reuniones porque no he podido y tenía mucha expectativa en acudir a esta para que me resolviera ciertas dudas de cara a la votación próxima de Vista Alegre 2. Y es cierto que yo no he leído todos los documentos porque, bueno, haría falta un equipo, como dice el compañero. También agradecería a lo mejor que en estos casos un poco de pedagogía, o sea, que los documentos sean de lo relevante, extractados, que apetezca leerlo, ¿no? y que nos enteremos, básicamente. Pero bueno, yo venía aquí pues casi en blanco, ¿no? Digo, bueno, en los medios ha salido la polémica entre las políticas de los dos grupos de regionalistas pablistas, tengo, creo, claro. Las tres opciones que están aquí representadas defienden la empoderación de los círculos, ¿vale? Pero a mí no acabo de tener claro muy bien, por ejemplo, la aportación de Podemos en Movimiento en este tema de organización, qué diferencias con respecto a los otros dos grupos. O sea, yo en mi esquema mental, de cara a mi votación, no tengo claro exactamente en la organización cómo es el papel de Podemos en Movimiento y, bueno, y cuáles son las diferencias, más que las cosas que compartís, que en el fondo son, imagino que todas, las diferencias en cuanto a la organización, para que yo tenga más claro entonces
los diferentes puntos de vista, si es posible. A lo mejor estoy pidiendo una cosa muy simplista, pero a mí me ayudaría bastante. ¿Vas tú? Bueno, yo lo único que quiero decir es que a mí me preocupa muchísimo lo que pase después de Vista Alegre 2. Que me preocupa muchísimo lo que pase después de Vista Alegre 2. Porque, por lo menos en mi círculo de amigos y familiares, todo el mundo apostó por Podemos, y sin embargo ahora lo que yo oigo entre ellos y lo que tengo que rebatir es: han llegado al poder, ya se están pegando, son como el resto de los partidos. Yo sobre todo lo que quiero, por favor, es que intentéis, ante todo, que haya una unidad y que se vea claramente que es un partido de izquierdas. Con esto le quiero decir a Víctor que yo creo que, bueno, es que no se ha explicado muy bien cuando ha hablado de lo de la luz, que ha dicho que era un problema transversal, que afecta igual a todo el mundo, a la clase media alta, a la clase media baja. Evidentemente eso no es así. A la clase baja le puede suponer no poder pagar el alquiler del piso, y a la clase media alta le puede suponer, en vez de hacerse 3 viajes al extranjero, hacerse nada más que 2. O sea que evidentemente las medidas no a todos nos afectan igual. Entonces yo lo único que os quería pedir, por favor, es unidad, y que quede claro que Podemos es un partido de izquierdas y no nos quedemos en las medias tintas como estamos ahora. Nada más, gracias. Venga, una tercera intervención antes de pasar. Yo solamente un par de comentarios, ¿no? Se habla que hay que devolver el poder a los círculos, y yo creo que eso es evidente. Lo que no me queda claro es cómo lo vais a hacer. Ninguno. Ha habido una evolución de Podemos desde Vista Alegre 1 aquí, pues deprimente desde el punto de vista de la gente que estamos en los círculos. O sea, yo recuerdo de cara a Vista Alegre 1 los debates que había aquí sobre los documentos que al final se transaccionaron, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de dinámicas se han ido diluyendo y prácticamente nos encontramos con que hablamos mucho de democracia, pero el pescado está vendido. Hay 3 candidaturas fuertes y los demás pues nos limitaremos a votar, pero recuerda mucho a la democracia esta tradicional que tenemos desde hace 80 años, porque incluyo a Franco en esta historia. Y luego, sobre todo, un comentario más. Una compañera ha sacado el tema del feminismo, de la feminización, lo cual creo que todos nos ponemos ese maquillaje dentro de Podemos, de que somos muy feministas, etcétera, etcétera, pero nos encontramos con 3 candidaturas encabezadas por hombres. A ver cómo conjugamos esas dos cosas. Bueno, ahora vamos a cambiar el orden. Bueno, empezando por lo último, es verdad que Carmen y yo nos hemos sorteado a quién hablaba, y es verdad que estamos aquí 2 varones, ¿no? Pero esto es la realidad. Yo creo que hay, en cuanto a la feminización, hay 2 aspectos diferentes. Uno es que la política en defensa de los intereses de las mujeres en la sociedad no es un asunto que solamente deban de llevarla las mujeres de Podemos o las secretarías de igualdad o como se llame finalmente la cosa, sino que debe ser un asunto de toda la organización. Y yo creo que en eso queda mucho por hacer, pero hemos avanzado bastante. Es decir, despatriarcalizar Podemos significa que el asunto de la defensa de la igualdad de las mujeres no sea un asunto solo de las mujeres, aunque les demos la iniciativa, por supuesto. Es decir, sería ridículo que fuéramos más papistas que el Papa, ¿no? Pero también significa que dentro de la organización hay bastante igualdad en el terreno de la composición de los órganos, de las listas,
las exigencias reglamentarias que nos hemos dado, pero tiene que haber una política consciente de potenciación, de promoción de cuadros, o como le quieras llamar, es decir, de figuras públicas, de personas que asumen responsabilidades, y tiene que haber un ambiente agradable. Yo llevo ya muchos años, empecé a militar en el año 1966, que nadie se asuste, pero hace muchísimo, y he vivido diversos ambientes. Y hay ambientes amigables para las mujeres y hay ambientes hostiles. Es una parte de nuestro trabajo, debe de ser crear un ambiente amigable para que no esté permanentemente en tensión cada mujer, que además tiene todas las cargas que sabemos, etcétera, etcétera, teniendo que competir con gente, los hombres, que hemos sido educados desde pequeñitos a ser los gallitos de pelea. Por lo tanto, mucho avanzado, mucho por avanzar. Segundo, el tema de la unidad. Yo creo que la unidad se demuestra andando. La unidad se va a demostrar después de Vistalegre haciendo la misma política. Esto es lo fundamental. Es decir, la unidad es la unidad de acción fundamentalmente. Pero para que haya unidad de acción tiene que haber libertad absoluta en la deliberación. Son dos polos de la misma realidad. No se puede en un momento dado silenciar ninguna aportación, ninguna voz. Tercero, estoy de acuerdo contigo en una cuestión, tal como se ha configurado el debate, pero esto no es culpa ni de Pablo, ni de Íñigo, ni de Miguel, ya que lo has nombrado. Tal como se ha configurado el debate, era urgente, tal y tal, pero además tal como funciona Podemos, es verdad que han aparecido un montón de documentos con pocas posibilidades. Y yo no tengo tan claro que, esto es una opinión personal que no representa a Podemos en movimiento, representa a Manuel Garí, que cuando se organiza un debate no debamos también de regular el tráfico. Precisamente es más democrático tener un número concreto de documentos que todo el mundo pueda leer y debatir, que no esa apariencia de 1000 flores que en la práctica luego resulta que no hay ni tiempo de trabajarlos. Entonces, ahí tenemos un problema por resolver. ¿Cómo permitimos la participación desde el inicio en la escritura, desde cualquier persona o cualquier sector de personas, y al mismo tiempo, cómo logramos que el conjunto de la organización racionalice ese flujo? Es claro que, al final, tal como funcionan las cosas, la gente más organizada o con más estructura, pues claro, tiene más capacidad de supervivencia. Por lo tanto, ahí tenemos un problema pendiente. ¿Qué diferencia tenemos en el terreno organizativo? Yo creo que todos, las tres candidaturas más importantes, estamos por lo que llamamos cambio respecto a Vistalegre 1, democratización, etcétera, etcétera. Pero Vistalegre 1 hubo un acuerdo, en este caso son dos candidaturas, de dar mucho poder al secretario general y de dar mucho poder al secretario político y de dar mucho poder al secretario de organización. Pero en concreto se crea una institución presidencialista que es la del secretario general. Pues bien, desde Podemos en Movimiento creemos que lo que hay que hacer es elegir una dirección, un Consejo Ciudadano, que elige una ejecutiva, que elige un coordinador. Por eso Teresa Rodríguez no se llama, porque en el Congreso de Andalucía, en la Asamblea de Andalucía, que lo decidieron, secretaria general, sino coordinadora. ¿Eso quiere decir que no tiene relevancia pública? Tiene muchísima, pero tiene autolimitación de poderes. Entonces tenemos una diferencia con el rol a jugar. ¿Creemos que hay mejor candidato para la presidencia del gobierno que Pablo Iglesias? Pues de momento no lo hemos encontrado. Lo decimos así de claro. Pero eso tiene que estar asociado a una institución, que es la de la Secretaría General, con tantos poderes. Creemos que, por ejemplo, para convocar una consulta, es bueno que la consulte mejor el Consejo Ciudadano como tal. Es decir, hay diferencias en ese terreno. Círculos, hay mucho por trabajar. Nosotros creemos que hay que arbitrar medidas de conexión
entre la dirección que eligen los inscritos y los círculos. Si no se arbitran medidas específicas para el debate y la decisión, pues difícilmente los círculos pintarán nada. Y finalmente, descentralización. Vamos a ver, yo creo que todos estamos por la descentralización. Hay una cosa que cae de suyo: en un Estado plurinacional, aceptar que existen realidades políticas, sujetos políticos diferentes, es simplemente bajar al terreno. Pero hablamos también de descentralización en un terreno que no nos hemos puesto de acuerdo, y es, por ejemplo, creemos que, aunque todo el mundo tiene que tener la misma política a nivel estatal, etcétera, la política autonómica debe de estar más dirigida directamente por los órganos de esa autonomía. Y eso exige también autonomía legal y autonomía financiera. Ese es un problema que no nos hemos puesto de acuerdo. Se reunieron Teresa Rodríguez y Pablo Echenique en este caso, y el tema del NIF, creo que se llama NIF, les separó. Es decir, bueno, ¿es una verdad estupenda la solución que proponía Teresa Rodríguez? Bueno, es posible que no, pero claro, es verdad que no se puede estar dependiendo de un sistema de finanzas hipercentralizado en una realidad plurinacional, plurirregional. Bien, son esas las diferencias. Nos podemos aclarar con el esquema, y ya termino, con el esquema que imaginemos que salga aprobado el nuestro, el de Podemos en Movimiento. Yo creo que nos podemos aclarar. Al menos creo que nos podemos aclarar con lo que habéis llamado pablistas. Nos aclararemos. ¿Podremos nosotros aclararnos si gana el esquema de los pablistas? Lo digo por no citar a la parte que no está aquí, con lo cual no puede contestarme. Yo creo que nos aclararemos. Si nos hemos aclarado cuando en Vista Alegre 1 fuimos marginados, y sin embargo dijimos, bueno, pues me vais a permitir una metáfora. La puedo decir francesa, de cuando en mayo del 68, o la puedo decir maoísta, me da igual. Mao decía del campo a la ciudad, y los franceses decían de la periferia al centro. Bueno, pues hemos demostrado que con paciencia, lealtad y trabajando, pues no hemos salido por patas. Cuando hubo, y eso nos lo ha dicho gente que nos ha pedido perdón, y eso les ennoblece, hubo gente que nos quería ver fuera de Podemos. No simplemente contando poco, ¿no? Es que éramos un aliado indeseable porque marcábamos, no sé, quizás a la izquierda, no sé qué es el demonio que veían. Entonces yo creo que nos vamos a poder aclarar, por supuesto. Y termino con una cosa: si no creamos los círculos, si no empoderamos a los círculos, no se podrá hacer una cosa que es fundamental entre elección y elección, y que es fundamental siempre, y que no lo cubren solo las redes sociales ni las campañas centrales. Es poder tener iniciativas constantes, permanentes hacia la sociedad, pegadas al terreno. Y sin eso no hay partido. Estoy totalmente de acuerdo con que necesitamos, me han parecido los números muy bien, 10 millones de votos, creo que ha dicho 1 millón de inscritos, 100.000 militantes. Sin esos 100.000 militantes no vamos a ningún lado, pero para tener 100.000 militantes tienen que verse protagonistas de la historia. Vale, de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Manolo Garín. Yo suelo estar de acuerdo con las cosas que dice Manolo Garín. Hay algo de lo que ha dicho en lo que no estoy del todo de acuerdo, fíjate, Manolo, y es esto de... Claro, es verdad que creo que el secretario general debe tener ciertos poderes. Es cierto que hasta ahora hemos construido, y bueno, lo hablamos antes, ¿no? La máquina de guerra electoral, pues decidimos dotarnos de una estructura organizativa y de una estructura ejecutiva en la cual, en la medida en que había que tomar decisiones rápidas, pues se concentraba mucho el poder. Y es verdad lo que dice Manolo, se ha concentrado fundamentalmente en el secretario general, el secretario político y el secretario de organización. Creo que todas las propuestas, vaya, la vuestra ya lo proponía en Vista Alegre 1, pero el resto de propuestas, tanto la de recuperar la ilusión como la nuestra, van por el camino de centralizar esa toma de poder. Digo, esa concentración del poder y un mayor reparto entre las secretarías, incluso entre los distintos órganos del Podemos. No estoy del todo de acuerdo con lo que has comentado de que el secretario general no tenga capacidad para convocar una consulta
a las bases, que es verdad que es algo que defendemos nosotros y que no defienden el resto de equipos. Y es por la experiencia reciente que tenemos con Pedro Sánchez. Porque cuando Pedro Sánchez estaba a punto, ¿verdad?, o se le pasó por la cabeza lanzar una consulta a la militancia proponiendo, esto lo contó en la entrevista de Jordi Évole, ¿verdad?, proponiendo un gobierno de coalición con Podemos y las confluencias y con apoyo para la investidura de los nacionalistas, lo que hizo la Ejecutiva y lo que hizo el aparato es cepillarse a Pedro Sánchez. Yo creo que no está de más que el secretario general, vaya, que de los distintos órganos. O sea, la propuesta que hacemos nosotros es que pueda ser a iniciativa de los inscritos, a iniciativa de los círculos, a iniciativa del Consejo Ciudadano Estatal y a iniciativa de la Secretaría General. Creo que las consultas a los inscritos y inscritas no nos tienen que dar miedo nunca. Diferencias a nivel organizativo que preguntaba la compañera. Yo destacaría, la verdad es que coincidimos en muchas, ¿verdad? Esta es una primera diferencia, el poder para convocar las consultas. Otra de las diferencias puede ser esto que he comentado anteriormente, la decisión, tanto en municipios como en autonomías, acerca de qué fórmula utilizar para concurrir a las elecciones de los dos ámbitos, municipales y autonómicas, en nuestra propuesta queda en manos de las inscritas e inscritos. En otras propuestas, hasta donde sé, en el ámbito municipal sí se permite esa consulta a los inscritos e inscritas, en el ámbito autonómico no. Digamos que iría reglado, ¿verdad? La fórmula por la que se presentan en las autonomías va reglado a lo decidido o supeditado a lo decidido por el Consejo Ciudadano Estatal. Pero básicamente yo creo que, y también preguntabas por eso, ¿no?, organizativo y por los círculos has preguntado. Yo creo que lo que se abre es una etapa en la que debemos desmontar de una puñetera vez la máquina de guerra electoral y reconectar órganos y círculos, que hasta la fecha es algo que no ha existido. Hasta la fecha los círculos es así de triste, es así de jodido y vaya, yo creo que siempre que vamos a las reuniones se os piden, o debiera ser así, una y mil disculpas por el trabajo incansable que habéis hecho estos años, y han sido poco más o menos que centros de deliberación, ¿verdad?, donde se venía aquí a discutir, y batallones de pegada de carteles y de hacer campaña y de convencer a la familia y a los amigos, y esto no puede ser. Claro que tienen que participar políticamente y hacer participación de primer orden. ¿Cómo se hace eso? Con recursos. Hace falta recursos para hacer política, para construir un movimiento popular, ¿verdad?, para poder articular iniciativas con movimientos sociales y con la sociedad civil local de los municipios. También hace falta recursos, que hace falta tener un local, y hace falta, ¿verdad?, tener un proyector, hace falta tener unos PCs, hace falta tener unas perrillas pues, para hacer una campaña de lo que sea, para comprar carteles, etc. ¿Cómo se consigue esto? Y yo creo que ahí sí que coincidimos más o menos todos los equipos en reconectar los círculos territoriales con los consejos ciudadanos municipales. Esta es una apuesta de los distintos equipos, y que todos los consejos ciudadanos municipales tengan una entidad jurídica propia y puedan obrar con autonomía en nombre de Podemos. ¿Qué supone eso? Contar con recursos. Para que os hagáis una idea, o sea, es un disparate. El Consejo Ciudadano Autonómico no tiene CIF. O sea, las contrataciones que tiene que hacer el Consejo Ciudadano Autonómico están vinculadas a estatal. Si el Consejo Ciudadano Autonómico tiene que hacer algo, o se le tiene que transferir un dinero para montar un acto, para pagar los salarios de los poquitos asalariados que hay por el Consejo Ciudadano Autonómico, tiene que venir de estatal. O sea, no puede ser esto. Entonces hay una apuesta porque tengan plena capacidad jurídica los consejos ciudadanos autonómicos, obviamente, pero también los consejos ciudadanos municipales. En el momento en que los consejos ciudadanos municipales tienen plena capacidad jurídica para actuar en nombre de Podemos, pueden tener recursos propios, y los recursos llegan con más facilidad y con más celeridad a los círculos. Y además, es verdad que van a llegar más recursos a los círculos, porque por suerte se acaba este ciclo, ¿verdad?, de maratón electoral, en el que buena parte de los recursos se han destinado pues a lo que había que destinarlo, que era a ganar las elecciones. Ahora que se abre un periodo no electoral, va a haber un monto de recursos
que va a ir a parar a los consejos ciudadanos municipales, que al tener esta entidad jurídica y esta capacidad de manejo de finanzas, pues va a poder permear eso y van a poder llegar recursos a los círculos. ¿Qué más tenía por aquí apuntado? Bueno, fundamental también lo que comentaba Manolo, hay que reglamentar, y esto es algo que no incluye en los documentos, y es una pena que no se anticipase, pero bueno, desde la sección que salga, ¿verdad? Hay que reglamentar un feedback y una articulación entre consejos ciudadanos municipales y círculos. Es algo que no es necesario en los municipios chiquitos, porque el consejo ciudadano municipal y el círculo es la misma cosa, pero por ejemplo en Madrid capital, pues es algo necesario en las grandes ciudades y hay que reglamentar. Respecto a lo que comentaba la compañera, igual me he explicado mal. No me refería, no quería decir que el alumno se afecta a todos por igual, pero que sí es un problema que afecta, ¿no? He puesto igual, es un mejor ejemplo el del exilio económico, ¿no? Con independencia del poder adquisitivo de las familias de clase acomodada, las hay así, están viendo cómo sus hijas e hijos tienen que marchar al extranjero a buscar trabajo, porque aquí no hay oportunidades de trabajo para los jóvenes. A esto me referí, con independencia también del poder adquisitivo, vaya, o sea, los hogares en los que entran 10.000 euros al mes, pues bueno, no van a tener mucho problema en pagar como si pagan 500 euros de luz. Pero el hogar medio, que está entre los 1.500 y los 1.000 euros al mes, a ese hogar medio la factura de la luz de 150 euros le hace daño, le hace menos daño que en el hogar que entran los 700 euros, pero le hace daño. Y a eso iba, que lo que hay que construir son soluciones y propuestas a problemas, vaya, transversales y que nos afectan a todos, ¿no? Como el de la precariedad, como el del salario de miseria, como el del oligopolio eléctrico y la fijación de precios oligopólica por parte del sector. Comentabas, yo quiero que Podemos diga que es nítidamente un partido de izquierdas. Yo no lo compro porque siempre hemos impugnado el eje izquierda-derecha. Y no lo compro precisamente por eso, porque creo que los problemas y las propuestas que articulamos van más allá de la izquierda a la derecha. Lo comentaba antes, este ejemplo, ¿no? Cuando a uno se le van las hijas e hijos al extranjero a buscar trabajo, pues nadie le pregunta si es de izquierda o de derecha, si es de clase, ¿verdad?, trabajadora o de clase media acomodada. Es un problema transversal en este sentido. Entonces creo que el lenguaje y el eje izquierda-derecha debemos seguir o debemos hacer por impugnarlo. Más cuando es verdad que hay una bolsa ahora de votantes, está muy feo esto, pero hay mucha gente que vive un total y absoluto desamparo ideológico, que viene del PSOE y que no tiene una identidad nítidamente izquierdista. Es verdad, ¿no? Pero hay mucha gente que viene del PSOE que está desamparada ideológicamente después de ver cómo la gestora le ha regalado el gobierno al Partido Popular. Los que faltan, ¿no? Que son estas bolsas de votantes que tienen que entrar Podemos. Pues claro, sí, hay que aspirar a conquistar a esa gente. Creo que con un lenguaje nítidamente izquierdista, volviendo al eje izquierda-derecha, igual podemos alejarnos de ellos. ¿Cómo nos acercamos a esa gente y cómo se gana a los que faltan? Yo creo que a los que faltan se les gana generando comunidad y se les gana vía poder popular. Yo siempre digo que el momento en que en los barrios se empieza a conocer a Podemos, no por Miguel Urbán, no por Íñigo Errejón y no por Pablo Iglesias, sino por el militante de Podemos que trabaja en el círculo, que está implicado en la asociación de madres y padres de alumnos, que trabaja con los colectivos sociales del barrio, que trabaja con la despensa solidaria. Cuando la referencia de Podemos sea el vecino, y no Pablo Iglesias, ni Íñigo Errejón, ni Miguel Urbán, de los cuales van a echar pestes en los medios, ¿no? Y para infundar ese miedo, y van a estar arropados de este halo de miedo, y es verdad, y la gente en cierto modo nos teme por el discurso mediático. Pero cuando la referencia es tu vecino, cuando la referencia es tu sobrino de Podemos, ahí ya no hay miedo. Y creo que es hacia lo que hay que avanzar. Y... Venga, tenemos tiempo para otra ronda. Ana y después Mónica. Yo quería preguntaros si hay algo que me parece bastante infame en Podemos y antidemocrático, ha sido la aparición del Instituto 25M, que además es el acumulador de fondos que los diputados y diputadas no utilizan, que transfieren directamente al Instituto 25M, que además el uso de esos fondos
fue definido de una forma bastante poco clara. Me gustaría saber si hay algún tipo de propuesta para o rehacerlo y que no se convierta en una fundación al estilo clásico PSOE-PP o para que sea otra cosa. Gracias. Hola. Así no sé si se me oye. ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale. Bueno, es una pregunta más bien para ti y apoyando lo que ha dicho esta compañera, es muy complicado leer los documentos, es muy complicado el tema telemático, es muy complicado saber cómo votamos. Yo tengo que venir al círculo y decirle a mis compañeros, por favor, explicarme esto porque es que no sé cómo voy a votar. Entonces, esto por un lado. No todo el mundo utiliza los medios telemáticos como los utilizáis vosotros o mucha gente joven que, bueno, que ya estáis en ello. Nos quedamos colgados, muchísimos inscritos o inscritas, para poder expresarnos. Porque yo lo digo por mí y no me considero que esté fuera de las redes, pero es muy complicado. Por ejemplo, tengo aquí estos señores, simpatizantes, votantes de Podemos, y me acaban de preguntar cómo pueden conseguir una entrada para Vista Alegre. Yo me la he tenido que proporcionar el mismo círculo porque pregunté, ¿dónde se hace esto? O sea, no tenemos ninguna información de cómo podemos ir a Vista Alegre, a apoyar o a votar, porque al final no sé a lo que voy, sinceramente, porque no tenemos referencia de si vamos a entrar gratis o tenemos que pagar o nos tiene que dar la entrada. Esto por un lado. A ver, otra cosa que me está olvidando era otra cosa que os quería preguntar. Yo pertenezco al círculo y soy la responsable de finanzas de aquí en Majadahonda. Otro lío, como todos. El secretario general tenía un impreso en el que habían abierto una cuenta, firmaba Carolina Vescanza y Pablo Iglesias. Al final, no sé en qué se quedó, pero si hacemos alguna compra o tenemos alguna iniciativa de tema económico, nos lo pagan no sé si estatal, ¿no? Es estatal, unas hojas de liquidación, o sea, un auténtico lío. Nos dijeron que íbamos a tener presencia jurídica, no sé si se dice así, o ente jurídico, a través de una asociación que teníamos que crear para poder manejar el tema financiero, porque no hay ni NIF. Entonces es como una especie de confusión en todo que, refiriéndome a lo que tú decías, Manolo, no sé cómo nos vais a empoderar a los círculos, porque estamos como en un vacío legal, institucional y abandonado por las cúpulas que nunca las vemos, solo cuando hay que votar. Una tercera, venga, que aún hay tiempo. Mucho no, pero una tercera sí. ¿Es posible que para resolver el tema financiero creáis un nuevo crowdfunding? Bueno, alguna más porque esta ha sido muy cortita, venga, que luego tendremos que cerrar porque ya no... Vale. Este se me escapa ya. Le hemos dado miedo. No, nunca se le da miedo. Bueno, pues entonces si quieres, tú utilices a contestar y luego cuando él vuelva. Vale, el Instituto 25M, no aparece nada en los documentos en relación al Instituto 25M. Yo sí comparto con la compañera y fíjate, esto a mí me preocupa y de hecho cuando empecé a conocer esta problemática me indignó bastante. Lo que creo es que hay que hablar con el patronato del Instituto 25M, ya te digo, hasta donde sé, creo que en los documentos no aparece nada, no se refleja nada, en los documentos de ningún equipo en relación al Instituto 25M.
y que hay que hablar, la nueva dirección tendrá que hablar con el Instituto 25M. ¿Qué es lo que me parece indignante? Estamos hablando ahora, hay una falta de recursos en los círculos del carajo. ¿Cuál es una buena vía de financiación para los círculos? Estupenda, cuando se montan actos, en las fiestas patronales, cuando montan las casetas, el merchandising de Podemos. Yo me enteré hace no mucho, ¿verdad?, por mi círculo de Villaverde, pues estamos hablando de esto, pues todos los círculos más o menos tenemos los mismos problemas, ¿no? Porque era dramática la situación, nos subieron el alquiler, nos quedamos sin local. Bueno, mecanismos de financiación. Montemos una tienda online del círculo de Villaverde, además tengamos aquí merchant para vender y para autofinanciarnos. Claro, y comentar a los compañeros, es que eso no es tan fácil. Es que si tú quieres comprar merchandising de Podemos, lo tienes que comprar a través de la fundación, a través del Instituto 25M o la Morada de Arganzuela. Y yo le decía, bueno, compa, pues no hay problema, pues lo compramos allí y luego lo vendemos. No, que no lo has entendido, Víctor. Que es que lo tienes que comprar al precio de venta al público. O sea, no puede ser esto de que sí. Digo, bueno, pues comprémoslo a través de los proveedores. No, porque los proveedores tienen un contrato de exclusividad con el Instituto 25M. Yo de verdad que me echaba las manos a la cabeza. Lo que no puede ser, obviamente, una buena fuente de ingresos como es el merchandising, las camisetas, los libros, las chapas, etc., sean monopolio de un único ente y en particular de una única morada, porque es que empieza a haber moradas, se están abriendo moradas, ¿no? Hay unas Vallecas, hay una moradita en Hortaleza, hay una moradita en Villaverde, y estaría muy bien que pudiesen vender merchandising, pero de facto no pueden. Entonces creo que sí que hay que abrir una ronda de... Vaya, hay que hablar con el patronato del Instituto 25M y tienen que cambiar ciertas cosas. Y la del merchant, creo, como posible vía de financiación para los círculos, es una. Lo que comentaba, siguiendo igual con las finanzas de los círculos, y ahora voy a lo de simplificar las votaciones y demás. Además de estos mecanismos, ¿no?, y de estas vías, como puede ser la financiación vía merchant, creo que, y en esto igual hay que trabajar más desde los consejos ciudadanos municipales y autonómicos. Ya digo que reglar desde estatal o que la Secretaría de Organización tiene que reglamentar ciertas cosas en relación al funcionamiento de los círculos, pero creo que se puede trabajar más y mejor desde los consejos ciudadanos municipales y los consejos ciudadanos autonómicos. Nosotros, por ejemplo, en el CCA vamos a hacer una propuesta, y es crear desde el CCA una central de compras para todos los círculos. ¿Por qué? Porque el verano está a la vuelta de la esquina y llegan las fiestas patronales. Las fiestas patronales son un mecanismo estupendo de financiación. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, y tenemos la experiencia, nos dicen los círculos, es que al final, joder, mira que hemos vendido cosas, pero conmigo por servido, porque es que la cerveza nos salió por un pico. Fíjate, tuvimos que llamar a la empresita que nos trajo la carpa y que nos montó ¿cómo se llama esto? El certificado de seguridad, el seguro, el boletín electrónico que tienes que tener para tener las cámaras, y dice, claro, un pastizal y al final no nos llevamos un duro. Bueno, montando una central de compras, ¿verdad?, que centralice todas las compras de los distintos productos, de las carpas, de los seguros y demás, se abaranan costes y se generan recursos. Y fundamental, lo que hablaba antes, de que los consejos ciudadanos municipales tengan entidad jurídica, facilita, ¿verdad?, lo que decías tú de Majadahonda. En Majadahonda no ocurre, igual en el CCA no ocurre. Cuando el Consejo Ciudadano Municipal de Majadahonda tenga entidad jurídica que tenga un NIF, ¿vale?, y pueda actuar en nombre de Podemos, no hará falta que eso vaya firmado por Pablo Iglesias Turrión ni por Carolina Descanso, será firmado por el secretario general o por algún consejero ciudadano, el Consejo Ciudadano Municipal, y se facilita muy mucho, desaparecerán las hojas de gastos, etc. De hecho, desde el Consejo Ciudadano Municipal de Madrid, por ejemplo, se hacen donaciones a los círculos y se pueden hacer donaciones, que es lo que creo ocurrirá cuando tengan personalidad jurídica, entidad jurídica en los CCMs. Habrá donaciones sin ningún problema a los círculos y desaparecerán estas hojas de gastos y de liquidación y demás. Respecto a lo de la votación, me parece complicado a mí, no me va a parecer complicado, claro, es complicadísimo, y vaya, a mí me consta que los compañeros de informática, los compañeros de participación me dan una y mil vueltas, pero es que también es complicado votar porque el proceso es complicado, y ni tan mal, o sea, ni tan mal que bueno, que se vota en la Secretaría General y luego se votan las listas que están desbloqueadas, pero cuando votan primero los documentos, luego el Secretario General, luego el Consejo Ciudadano y por último la Comisión de Garantía, ya es una cosa loca. Me consta que los compañeros de participación informática han trabajado este asunto y que bueno, han llegado a la conclusión que creen que esta es la manera más sencilla, porque es verdad que a mí me cuesta pensar, ¿no?, informáticamente cómo se puede armar, pero es que es complicado de por sí el proceso.
además de los medios telemáticos, hasta donde sé, se puede, o al menos, igual aquí meto la pata, en otros procesos se ha podido votar, en algunos círculos habían se vota telemáticamente, pero se vota en mesa con apoyo de un compañero, precisamente pues para las personas que no tienen tanta facilidad con el teléfono móvil. Hay, por así decirlo, urnas electrónicas de votación a las que se puede acudir. Al final el voto es telemático, pero se asiste al compañero o compañera para que vote. Decías tú, ¿a qué voy a ir en lo de las entradas? Se agotaron en un día. Pues decirlo. O aceptarla o decir, no podéis... Mónica, luego lo trato porque tenemos alguna entrada. Mira, pues... Bueno, vamos a ver, creo que esto es interesante también, ¿no? Yo hasta donde sé, yo no estoy en el equipo técnico y sé que se agotaron en el primer día. Vaya, yo soy consejero ciudadano autonómico, que bueno, que ya ves tú, pero yo como todo Dios me metí en la aplicación y me saqué mi entrada y ya no me voy de pista y pues tengo entrada de grada y ya está. Y es lo que hay. Se han agotado y bueno, pues ahora comentar al compañero, mira, si hay al final más, aquí en Majadahonda mejor que mejor. ¿Y a qué se va a la Asamblea Ciudadana? Pues la Asamblea Ciudadana, los ponentes van a presentar sus documentos, el resto de compañeros vamos a dos cosas. Una, a escuchar, ¿verdad? Y a enterarnos de primera mano, pues por la boca de Pablo Iglesias, de Miguel Urbán y de Íñigo Errejón, cuáles son las posibles diferencias o qué proyectos plantean. Y por otra, y esto es importante, se votan. No sé si sabréis que en esta hay 4 representantes de los círculos que van al Consejo Ciudadano Estatal. Pues la única urna que va a haber, hay urnas en los círculos sectoriales, en todos los círculos sectoriales va a haber urna para votar esos candidatos que se votan, que son representantes de los círculos, y va a estar la urna central en Vista Alegre, para poder votar a los representantes de los círculos, esas 4